Muchísimas gracias, Mercedes. Vamos a pasar a el siguiente ponente, a Miguel Ángel Sánchez Chillón, expresidente del Colegio de Médicos de Madrid. Su conferencia, los problemas y dificultades de los especialistas en la utilización clínica de los medicamentos innovadores. Cuando quiera, disculpad, el papel del actual modelo de utilización y manejo de los medicamentos en la práctica clínica. Miguel Ángel, cuando quieras. Gracias, Abel. En primer lugar, dar las gracias a la organización por invitarme y saludar a todos los viejos conocidos, viejos por tiempo, no por edad. Hace poco más de 30 minutos hablaba con Mercedes Aldeguer, que probablemente estuviera solapada nuestra presentación, por lo cual, a pesar de que tengo aquí mi presentación, mi PowerPoint, voy a hacer algunas variaciones sobre la marcha para adaptarla un poco, por mantener un poco una continuidad en el proceso de la influencia que tiene la práctica clínica desde los dos puntos de vista, tanto desde la medicina hospitalaria o segundo nivel asistencial como la atención primaria, ¿no? Desde aquí ya reivindico el papel que tiene la atención primaria en España por ser un nivel asistencial potente y con una alta capacidad de gestión de muchos problemas, el papel que también tiene fundamental en este tipo de problema que vamos a hablar, en el que estamos tratando hoy, ya que gran parte, por lo menos en número, si no en cantidad en cuanto a dinero, gran parte del consumo de medicamentos pasa por la regulación de la atención primaria en algún momento de la vida o del proceso clínico de la mayoría de los ciudadanos y de los pacientes. También ampliar, por lo que decía Abel, que tuve la suerte, he dedicado gran parte de mi vida profesional a temas de farmacología y también he estado durante 8 años dentro de una comisión de farmacia de un gran hospital de Madrid, lo cual me permite tener una visión un poquito más cercana de cómo hemos podido vivir y cómo ha podido evolucionar esta situación en las últimas décadas, fundamentalmente, ¿no? Desde luego, podríamos hacer, separándonos un poquito y haciendo una visión del bosque, que hay múltiples factores que pueden influir en la práctica clínica, ¿no? Obviamente, ya habéis hablado anteriormente, hemos hablado del papel que tiene, obviamente, la industria farmacéutica. En primer lugar, como fabricantes, como promotor de la fabricación de medicamentos y productos sanitarios, y en segundo lugar, por el peso o por la presión que hacen ellos sobre la sociedad, sobre las administraciones, sobre los profesionales, incluso sobre los pacientes, a la hora de intentar sacar el máximo rendimiento de esa investigación y de esos productos que les ha costado investigar, ¿no? Entonces, la industria va a tener ahora, en lo que iremos hablando, un papel clave, ¿no? Tanto en esto que acabo de comentar, como en la elaboración de guías y documentos varios, en el papel que tienen en sus relaciones con las asociaciones de pacientes, con los propios profesionales, con los clínicos, con las administraciones públicas, con los estados, la influencia que tienen sobre el copago, un factor a valorar que proviene más de la propia administración y, evidentemente, lo más importante de todo, la patente de invención y lo que acaba de comentar también Mercedes, la aparición de terapias personalizadas para la aparición de medicamentos biotecnológicos que generan una situación de monopolio exclusivo y excluyente, ¿no? Entonces, si vamos hablando de este tipo de factores, evidentemente la presión de la industria farmacéutica ha pasado de contemplar una serie de objetivos que hace 2 o 3 décadas podían ser los profesionales, que éramos el principal agente que gestionaba el consumo de productos sanitarios y medicamentos, ha incorporado un nuevo factor que son las asociaciones de pacientes, y Mercedes lo acaba de explicar muy bien con varios ejemplos de varias enfermedades que han estado en el candelero
en los últimos años y que han movido un importante grupo de personas afectadas, de enfermos, etcétera, etcétera. Evidentemente, esa relación que tiene, esa presión que hace la industria sobre la asociación de pacientes también puede verse reflejada en la presión que puede hacer sobre la administración. Pero la administración puede tener varias vías de relación, bien a través de la utilización de la financiación por parte de la industria de congresos y de determinado tipo de actividades, así como la fuerza que tienen a la hora de implantar los precios con los que salen al mercado. La patente de invención pues ha sido quizá lo que en las últimas 2 décadas ha tenido más peso y más influencia sobre la prescripción y el uso de los fármacos. Ha cambiado muchísimo la fabricación y la forma en que se investiga y se fabrican los medicamentos, y hemos pasado a terapias prácticamente individualizadas, a terapias génicas que nos han llevado a plasmar la creación de medicamentos biotecnológicos y medicamentos individualizados que se basan en estructuras complejas, que tienen una necesidad de fabricación muy complicadas, y donde el rol de las patentes constituye la principal herramienta de protección a favor de los laboratorios farmacéuticos. Esto, además, les coloca en una situación, como decía hace un momento, de un monopolio exclusivo y a la vez excluyente para otro tipo de moléculas o de otro tipo de empresas que se dediquen a lo mismo. Sobre las administraciones públicas recae un peso, recae una situación dicotómica en la que, por una parte, pudiera haber algún tipo de intereses económicos derivados de la comercialización y dispensación de productos farmacéuticos, por supuesto, también sobre otro tipo de pequeñas o microempresas. Pero las relaciones con las farmacéuticas también generan ingresos y aportaciones indirectas que a las administraciones y incluso a los servicios sanitarios le pueden revertir beneficios de otro tipo, ¿no? Como decía hace un momento, la colaboración en cuanto a financiación de todo tipo de eventos médicos, congresos, etcétera, etcétera. Hablaba también como factor el peso que tiene el copago sobre la influencia a la hora de la utilización de los medicamentos. El copago se plantea como una alternativa de financiación y de racionalización de los gastos sanitarios relativos a una corresponsabilidad financiera del usuario y de los servicios sanitarios, ¿no? El copago, como todos conocemos, se ha devenido en una especie de sistema perverso y genera, en primer lugar, genera fundamentalmente una situación de inequidad. Hay una serie de estudios en nuestro entorno más próximo, a nivel europeo fundamentalmente, de países de nuestro entorno, que ya demuestran que el copago, si bien en conjunto tiene esa perversidad que decía hace un momento, pues en algunos casos se han demostrado de forma clara. En Bélgica hay 2 estudios que demuestran que el copago tiene una mínima eficiencia sobre los efectos clínicos, propiamente dichos. En Suecia se vio un estudio que al excluir a los niños y adolescentes del copago aumentó la frecuentación de la consulta para intentar evitar el consumo de fármacos que podían generar alguna influencia sobre la economía familiar, ¿no? Hay un estudio finlandés que vio que se disminuyeron las visitas en traumatología pediátrica entre un 18 y un 27% simplemente por el copago. En este caso no era farmacéutico, sino el consumo en las visitas, pero es tremendo ver que tenía una influencia tan drástica, ¿no? También en algunos países como Dinamarca, como Irlanda, se vio que
que el copago de farmacéutico disminuía el acudir a las urgencias e incluso las visitas de atención primaria. Desde luego tiene un efecto disuasorio, pero sin embargo el efecto fundamental que tiene es un efecto de disminución en la calidad de la salud percibida y ya hay estudios que demuestran que hay una disminución de la salud en términos generales por el consumo, por la disminución de consumo de fármacos por esta aparición del copago, ¿no? Miguel Ángel, 5 minutos. Bueno, esto ha generado una inequidad que afecta más. Si bien el copago suele ser regresivo y como todos sabemos va inversamente proporcional a los ingresos, pero esto también tiene un efecto lesivo o un efecto de sobrecarga, puesto que en realidad el copago recae más sobre los más utilizadores y no sobre los que tienen menos rentas. Evidentemente, como decía al principio, aquí el papel del médico de familia es fundamental, ¿no? Otro factor importante, la elaboración de las guías clínicas. Se considera que las guías clínicas representan la mejor evidencia y tienen los mejores criterios para la utilización de los fármacos. Sin embargo, progresivamente la influencia que ha tenido la industria farmacéutica sobre la elaboración de las guías ha ido generando que estas guías hayan perdido credibilidad en algunos casos o que hayan influido de una forma negativa en consumos sesgados de medicamentos. Por acortar, se han elaborado listas de requisitos para que los desarrolladores de guías clínicos, editores de revistas, etcétera, etcétera, puedan demostrar la calidad y fiabilidad de estas guías sin que la influencia de la financiación por parte de las distintas empresas relacionadas con la farmacia puedan generar este tipo de sesgos. Se dice que la FDA está financiada hasta un 80% por la industria farmacéutica y se dice que la Agencia Europea del Medicamento ha llegado a estar financiada hasta un 75% de forma indirecta por la industria farmacéutica, ¿no? Por tanto, importante el papel que las guías clínicas tienen y el que, al igual que somos críticos y hacemos medicina basada en la evidencia a la hora de orientar nuestra práctica clínica, también tenemos que empezar a utilizar una pseudomedicina basada en la evidencia a la hora de interpretar y utilizar las guías clínicas. El profesional, bueno, hay suficiente evidencia en la literatura que permite asegurar que reforzar el papel del médico de familia, así como el control del presupuesto sanitario y de la consulta externa de especialidades hospitalarias, permite mejorar este papel de los sanitarios a la hora del control. Por último, el comportamiento de los ciudadanos respecto al uso del medicamento influye de forma variable sobre la aceptación o rechazo de estos, frente a las decisiones que el profesional de la medicina toma en torno al acto de prescribir. Por tanto, hemos visto que el paciente, el ciudadano, ha sufrido un cambio, una valoración distinta de lo que percibían como fármacos más o menos de calidad y que eso ha estado muy ligado a la información que ha dado el papel, a la información que ha dado el médico de familia o a veces el médico del segundo nivel asistencial para que se valorase de una manera o de otra. Podríamos concluir que es imperativo para que en el Estado, especialmente en los países en vía de desarrollo o subdesarrollados, que se vigile que las patentes de invención se regulen como una correcta política económica y social y que se establezca un justo y solidario equilibrio para que lo innovador no conlleve un sobreconsumo de fármacos. Podríamos también concluir que hace falta que hacer una presión por parte de los principales gestores de la política de medicamentos, que somos los profesionales, una importante vigilancia y observancia para evitar que se haya
esta tendencia a sobrediagnosticar y sobretratar que se ha generado gracias a las guías clínicas por el uso y consumo de nuevos fármacos no nos lleve a un consumismo social y en este caso un consumismo científicamente reprobable. A la hora de planificar políticas públicas en relación con el acceso a medicamentos, no está de más recordar las palabras de Benjamin Franklin, quien afirmó: como disfrutamos de grandes ventajas de los inventos de otros, deberíamos alegrarnos de tener la oportunidad de servir a los demás con cualquier invento nuestro, y esto deberíamos hacerlo libre y generosamente. Nada más, muchas gracias.